gloria al Señor. Entonces vemos que el poder de Dios es la solución que Dios provee mediante la fe. Es la solución a la sanidad. Es la solución a la provisión. Es la solución a todo aquello que usted sabe y cree que Dios sabe hacer. Entonces, podemos decir que la fe nos permite, mire, la fe que usted tiene, la fe que yo tengo, nos permite conectarnos con el poder de Dios, y ese poder de Dios hace que milagros extraordinarios o sobrenaturales acontezcan en nuestra vida, llámese sanidad, llámese provisión, llámese restauración familiar, llámese que Dios haga justicia, como usted quiera provocar ese milagro. Esa conexión hace que los milagros existan. El poder de Dios tiene la facultad de hacer cambios sobrenaturales. Qué hermoso lo que el poder de la fe. Qué hermoso es cuando decidimos que la fe nuestra se conecte con el poder de Dios. ¡Wow! En ese poder de Dios, en esa conexión de Dios, sucederán cosas extraordinarias, cosas que ni el hombre mismo, ni que la humanidad misma puede o podrá entender. Entonces, vemos nosotros cómo Dios da cumplimiento a lo que dice su palabra. Su palabra dice que para buscarlo a Él, debemos de saber que Él existe, debemos de saber que Él es real, debemos de saber que Él hace prodigios, que Él hace milagros, que Él resucita aún a los que están muertos, y es poderoso como Dios se glorifica. Y antes de yo comenzar el mensaje, les invitaba a que escucháramos esa alabanza poderosa que dice, que habla de aquella mujer del flujo de sangre, que habla de aquella mujer que tenía 12 años con aquel flujo de sangre, y que dice la palabra que ella había gastado todo, pero que nada había funcionado, pero que nada le había ayudado a resolver aquel problema del flujo de sangre. Pero, ¿qué nos dice la historia? ¿Qué nos dice la historia, mis amadas hermanas? Que esta mujer decidió que, que sucediera una conexión de su fe. Aquella mujer solo escuchaba hablar del maestro, solo escuchaba hablar de que él hacía milagros. Pero un día esta mujer dijo, yo me he de encontrar con ese varón, yo me he de encontrar con ese hombre que puede cambiar mi destino, que puede cambiar mi rumbo, que puede cambiar toda esta tormenta, todo este yugo que yo he llevado por años. Y es que la palabra nos dice que Él galardona tu fe, que Él galardona lo que tú crees. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Como Dios da cumplimiento a la palabra, porque esta mujer sin duda decía, yo me he de encontrar con ese hombre, yo me he de encontrar con ese hombre que hace prodigios, yo me he de encontrar con ese hombre que va a cambiar mi rumbo. Y es que cuando creemos lo que Dios dice, y cuando caminamos en lo que Dios dice, miraremos el cumplimiento de lo que Dios ya dice. Cuando, escuche bien, cuando nosotros creemos lo que Dios dice y cuando caminamos en lo que Dios dice, miraremos el cumplimiento de lo que Dios dice. Alabado sea el Señor. Si usted cree y si usted camina
en lo que Dios ha prometido, usted se va a maravillar de lo que ese Padre de amor, de lo que ese Padre de bondad, de lo que ese Padre fiel y verdadero ha de cumplir. Miraremos el cumplimiento de lo que Dios dice. También sin fe, la palabra dice que también sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, para ver milagros, necesitamos la fe, porque de esa manera vamos a agradar al Señor. Entonces, vemos que Dios galardona a aquellos que le buscan, los galardona demostrándoles que puede hacer milagros extraordinarios en sus vidas. Los galardones realmente, dice la palabra, que es para aquellos que le buscan continuamente. Continuamente, dice la palabra, que Él los va a galardonar. Así que mi amada hermana, usted y yo estamos llamadas a buscar al Señor a pesar de la circunstancia, a pesar de cualquier cosa, porque queremos recibir galardones del Señor. Esta mujer del flujo de sangre, esta mujer, dice la palabra, y no vamos a ir a la palabra porque es mejor hablar con la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Vamos a irnos al libro de Lucas. Santo es su nombre. Dice, aleluya, gloria al Señor. Cuando volvió Jesús, dice, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, yo quiero que ponga atención en este contexto. Por favor, si usted tiene la Biblia ahí, sáquela. Dice, y mientras iba la multitud, dice, le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguna había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando, ok, voy a quedarme hasta ahí porque luego vamos a entrar a otro milagro que el Señor galardonó, premió la fe de este varón. Vemos que esta mujer del flujo de sangre, historia que todos y todas conocemos, porque aquí hay familias completas escuchando, por eso no me refiero solo a ustedes, sino que sé que hay varones, está el pastor Juan también. Esta historia todos la conocemos. Una historia impresionante, una historia en la cual deberíamos de aprender muchísimo. ¿Por qué les digo muchísimo? Porque dice la palabra que el Señor caminaba con sus discípulos, caminaba con la gente que él solía andar, pero dice que cuando Jesús salía,
a la sinagoga, salía a las ciudades, la gente sabía lo que ahí iba a pasar. Y esta mujer, acuérdese que esta mujer se había gastado toda su fortuna, se había gastado todo. Y esta mujer dijo, realmente he gastado todo, he perdido todo, y aquí hay alguien que puede hacer el milagro que yo necesito. Mire cómo es el Señor. El Señor vio en aquel corazón que aquella fe estaba germinando, una fe inquebrantable, que cada día su fe era más sólida, porque esta mujer decía, pero yo he de ir, pero yo he de estar, yo he de encontrarme con este hombre que hace milagros. Mira esta mujer, a pesar de que tenía una limitante, a pesar que tenía un serio problema de flujo de sangre, esta mujer estaba pensando provocar un milagro. Esta mujer estaba conectando su fe al poder de Dios. Mire qué importante es conectar nuestra fe al poder de Dios. Esta mujer empezó a provocar esa conexión. Esta mujer empezó a hacer que su fe fuese una fe cada día inquebrantable. Tanto así, mis amadas hermanas, que dice que la multitud quizás le imposibilitaba que ella pudiera acercarse a Jesús, que ella pudiera estar cerca de quien podía hacerle el milagro. Pero dice la palabra que esta mujer ya lo había puesto en su mente, ya lo había puesto en su corazón, ya lo había puesto en su espíritu, y ella a toda costa, ella haría que esa conexión de fe y el poder de Dios, ella recibiese ese milagro. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice que para buscar a Jesús es necesario saber que existe, que Él es real. Y ella estaba convencida que Él era real. Ella estaba convencida que Él hacía milagros. ¿Y qué hizo el Señor? Galardonar su fe. ¿Qué hizo el Señor? Traer la sanidad de manera inmediata. Ese es el Cristo que galardona tu fe. Ese es el Cristo que te premia después de que tú te atreves en medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis familiar, en medio de tu crisis económica. Eso es lo que el Señor hace. Él dice, wow, yo voy a galardonar, yo voy a premiar la fe de esta mujer porque se ha arrastrado, porque ha vencido cualquier obstáculo, porque ha vencido cualquier desprecio, cualquier quizás desplante que le hagan en medio de esta multitud. ¿Se puede imaginar una multitud, usted queriendo ver a alguien? Por lo general uno dice, o incluso, yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted va a un lugar y usted dice, no, hay mucha fila, yo mejor regreso. Y a esta mujer no le importó la multitud, a esta mujer no le importó quizás los machucones o lo que pudo haberse dado ahí. Entonces vemos cómo Dios galardona la fe de esta mujer. Ahora vamos a ver, mis amadas hermanas, cómo esta mujer nos enseña a nosotros. A veces nosotros nos sentimos menos, porque quizás usted no es parte de quizás de un grupo de liderazgo, o usted no es parte de un grupo que quizás como que dan la pauta, llámese iglesia, llámese célula, y quizás usted dice, pero es que a mí no me invitan, pero es que a mí no me dicen algo. Mi amada hermana, la palabra dice que es la fe.
Es la fe la que hará que el poder de Dios salga de nuestra vida, salga de Dios. Es el poder y ese poder va a favorecer nuestra vida. Esta mujer no estaba siendo invitada. ¿Y por qué yo le estoy hablando así? Porque dice aquí la palabra, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino, escuche bien, entonces vino un varón llamado Jairo, mire bien, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogase, escuche, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimía. Quiero que nos detengamos ahí. Dice que Jairo ya había invitado a Jesús para que fuese, porque su única hija había muerto. Su única hija no tenía ninguna señal, no había ni una esperanza, sino que estaba muerta. Entonces, hacemos un comparativo. A la mujer del flujo de sangre, esta mujer dijo en su mente, quizás a mí nadie me ha invitado a ese lugar. Quizás yo no podría invitar al maestro a mi casa, pero yo sé que si yo toco el borde del manto de él, yo sé que saldrá poder. Y ese poder sanará este flujo de sangre. Mis amadas hermanas, es nuestra fe la que va a determinar lo que tú quieras que Cristo haga en tu vida. Dice que Jairo era un principal de una sinagoga. Por decir un pastor, por decir un líder, por decir alguien que tenga un alto rango, ya había recibido una invitación. ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Acaso el Señor está ignorando lo que a ti te está pasando? ¿Acaso el Señor te ve de manera desapercibida? ¿Tú crees que a Dios no le importa lo que a ti te está pasando? Sí le importa, pero Él quiere desarrollar nuestra fe. Él quiere que cada día nuestra fe sea una fe inquebrantable, que en medio de los procesos, que en medio de las circunstancias, que en medio de cualquier situación podamos decir, pero yo sé que si conecto mi fe con el poder de Dios, algo va a suceder. Entonces vemos que Jairo, un principal de una sinagoga, había invitado a Jesús para que hiciese el milagro, para que pudiera recibir su hija la sanidad. Entonces dice la palabra del Señor, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía. Vamos, porque ya leí, bueno, vamos a continuar. Pero una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado, dice, en médicos todo, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó, dice, por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante, dice, se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo,
alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el mundo, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba hablando aún, escúchame bien en este texto, dice acá, estaba hablando aún, cuando vino, escúcheme bien, por favor, este texto. Dice, estaba hablando aún, cuando vino, dice, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Dice que mientras que Jesús estaba diciéndole a la mujer que acababa de recibir sanidad, dice que Jesús escucha a alguien que le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Cuántas veces a usted alguien le va a decir, ya no sigas intentándolo? ¿Cuántas veces alguien le va a decir, termina de aceptarlo? Y dice que Jesús inmediatamente se dio la vuelta y le dijo a Jairo, Jairo, solo debes de creer. Cuando usted y yo decidimos mantener la fe en medio de cualquier desierto, en medio de cualquier adversidad, tenlo por seguro, lo dice la palabra, Él galardonará tu fe, Él galardonará esa conexión entre fe y poder divino. Entonces vemos en la bendita palabra, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Entonces dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga. Oiga bien, escuche bien. Cuando vino uno, dice, de la casa del principal de la sinagoga a decirle, o sea, no era cualquier persona la que le fue a decir. No era cualquiera, no era alguien, un neófito o alguien que no conocía a Dios, según lo que dice la palabra aquí. Dice que alguien de la casa principal de la sinagoga fue a Jairo a decirle, no, ya no molestes al maestro. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando, dice, en la casa, no dejó, dice, entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónicos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Aquel hombre que le va a decir a Jairo, no conocía
que cuando hay una conexión de fe y poder de Dios, Dios resucitará a los muertos. Dios no solo hará sanidades, Dios no solo hará milagros de provisión, sino que Dios también resucitará los muertos. Dios resucitará todo aquello que usted y yo consideramos muerto, mi amada hermana y hermano. ¡Qué hermoso! Qué hermoso es cuando usted y yo conocemos a Jesús en todos los contextos. Qué hermoso es cuando conocemos a Jesús en todo. Sin duda, ellos no conocían esta parte de Jesús, que Él podía resucitar los muertos, que Él podía hacer cosas extraordinarias, porque Él ha prometido galardonar tu fe y mi fe. Él ha prometido. Entonces vemos que no tenemos excusa para lograr victorias. No, pero es que me lo dijo aquel líder que no, que el Señor le reveló que ya no. No, el Señor decía, no hagan caso a aquel que no habla verdad. No hagan caso a aquel que viene con falsas cosas. Usted y yo debemos de creerle al Señor fervientemente, aunque alguien venga y te diga lo contrario. Yo me imagino que quizás Jairo iba a dudar, pero el Señor estuvo atento, porque Él está siempre atento. Él está atento, aunque el diablo te diga, no, estás olvidado. Estás olvidado. Estás desapercibido para todo el mundo. Eso es lo que el enemigo podrá decirte. Pero en el Señor no es así. El Señor siempre estará atento a todo lo que a ti te pasa, a todo lo que a ti te incierne, a todo. La palabra me dice a mí que Él no duerme, que aún conoce cada cabello de mi cabeza. Él es omnipotente, omnisciente, Él puede estar en cualquier lugar. Dios es real. Dios es real. Sabe, a mí me quebranta porque yo digo, wow, Señor, realmente siempre tu mano interviniendo a mi favor. Yo me maravillo de cómo Dios hace cosas que usted a veces dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo sucede? Es que Él ha prometido que si tú decides conectar tu fe al poder de Dios, Él hará cosas extraordinarias. Desde hacer sanidades, desde ser tu provisión, desde ser tu juez, desde ser tu abogado, desde ser tu padre, desde ser todo, hasta resucitar muertos. Vemos en la palabra de Dios, mire, este tema es tan hermoso. Lastimosamente empezamos tan tarde, pero yo le pido a Dios que nos ayude. Vemos en la palabra al profeta Jeremías, a este varón que por un momento de adversidad, que por un momento de quizás de tanta turbulencia, dijo por un momento, quiero irme a la palabra, alabado sea el Señor. Jeremías 29, si alguien me lo puede leer, yo quiero saber si usted está despierta ahí. Dice, y le dije, no me acordaré más de él,
ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Solamente, pastor. Mire qué hermoso. Cuando, cuando usted decide y cuando usted está convencido de que es el Dios vivo que le ha dado promesa, podrán venir momentos en los cuales usted quiera tirar la toalla. Momentos que usted dice, es que ya no quiero. Dice que este varón, dice que dijo, es que ya ni me voy a acordar de él, ya ni voy a hablar. Pero dice la misma palabra que había un fuego en él que lo consumía. Había algo en su interior que podía más. ¿Qué le quiero decir yo con esto, mi amado? Que es tan importante que ese fuego interior que hay en su ser no pueda ser apagado por lo que hay en su exterior. Que esa fe, que eso que hay dentro de usted no sea apagado por lo que digan afuera. No sea apagado por lo que aquel esté pensando o por lo que aquel esté diciendo de usted. No importa. Es que ese fuego que arde en usted debe de seguir encendido, debe de seguir encendiéndose cada día porque es el Señor en usted, es el Espíritu Santo en usted. Aquel varón principal que vino a Jairo le dijo, ya no molestes al maestro, ya no molestes. Pero el Señor ha depositado en nosotros su Santo Espíritu, ha depositado su palabra. Y eso debe de arder en nosotros. Como dijo Jeremías, pero hay un fuego que arde en mí y no puedo. Que nadie apague tu fuego. Que nadie haga que tu fe mengue. No permitas que lo que hay dentro de ti se marchite a causa de una palabra que pueda venir de tu entorno, a causa de aquellas cosas que el enemigo utilizará. Aprendamos a gozarnos en medio de nuestros cautiverios. Aprendamos a gozarnos y a esperar en medio de las pruebas, en medio de los procesos, porque los procesos solo nos ayudarán a desarrollar la fe, solo nos ayudarán a reafirmarnos más en el Señor. Así que esta noche el Señor quiere que tú puedas aferrarte a lo que Él ya dijo, que tú puedas aferrarte a lo que Él ha prometido a tu vida, a lo que Él ha prometido a tu familia, a lo que Él ha prometido a tu descendencia, a lo que Él ha dicho que hará en tu vida. Que ninguna voz externa venga y te diga lo contrario de lo que Él ya dijo. Y si Dios ve que en algún momento quiere venir la duda, Él hará cualquier cosa como lo hizo con Jairo. Él estuvo atento a decirle, Jairo, solo cree y espera, porque ella va a vivir. Que no sean voces externas que te hagan retroceder de tu propósito.